Yo no tengo ningún interés en estar con polémicas, porque a mí eso no me trae nada. La mentalidad cubana aquí no te ayuda. Tampoco te ayuda a andar con cubanos. Me disculpan, pero esa es mi opinión. Yo soy una persona suficientemente mayor como para saber lo que estoy diciendo. No tengo que ser amiga de nadie. Ya a la edad mía, nosotros hemos vivido bastante como para tener una experiencia propia y no interesarnos por lo que nos digan los demás. Yo no tengo ningún interés en tener amigos cubanos ni de ningún otro país. Yo escogí los que tengo. Los poquitos que me quedan, soy feliz así con ellos. Pero en su momento, porque bueno, he tenido una vida larga, yo puedo decir que soy mayor que muchos de ustedes que me ven, aunque no lo aparente, pero sí. Entonces, no me interesa la opinión de nadie. Yo creo que hasta cierto punto las opiniones son como los culetes. Todo el mundo tiene uno. Entonces, si este es mi lugar, esta es mi cuenta y yo deseo hacer un relato, eso más bien alguien me lo pidió, que contara algo de mi vida en Alemania. Sí, me concentré en hablar de cubanos, que fue lo que me preguntaron. No tengo buenos recuerdos. Por tanto y demás, decidí que yo no quiero más amistades con ningún tipo de cubanos aquí en Alemania. No me interesa. Yo tengo muchos hobbies, tengo muchas cosas que hacer, estoy siempre muy ocupada. Durante mi tiempo de enfermedad estuve concentrada en mi autosanación y eso te desgasta. Entonces pues yo no recuerdo a nadie que haya ido a verme al hospital. No recuerdo gente que me haya llamado por teléfono, por tanto decidí que entonces mi WhatsApp tenía que disminuir en números de teléfono, porque las amistades se miden en las malas sobre todo, porque fiesta pachanga, yo creo que normalmente en ese momento casi todos están dispuestos, pero cuando ya tú llegas a la cima tú ves que ahí todo el mundo quiere estar. Mientras tú vas subiendo, todos se apartan. Y yo tengo mis historias. Entonces, ahí mismo en la central de tren, lo que estaba diciendo, te vas a tomar un café a la hora de la pausa. Y vienen siempre los cubanos al mismo lugar donde ven que otros se reúnen. Ellos no compran cigarros, ellos sí fuman, pero les gusta fumarse tu cigarro. Oye, regálame un cigarrito ahí. Regaca, ¿tú me has visto a mi cara de almacén? No, que un cigarrito ahí, mulato. Entonces ya después era constantemente el venir, pero no solamente uno, venían 2, 3, siempre las mismas patas de puerco a tomarse tu bebida, que tú le pagaras un trago o hacerse los locos. Venían y ponían lo que ellos pedían, lo ponían en tu mesa, porque veían que tú eras cliente asiduo de ese lugar. Porque yo me digo, ¿y quién le dijo a esta persona que yo necesito su consejo? Yo estoy aquí quizás para darle un consejo. Usted es mucho más joven que yo en primera, y en segunda yo no necesito que nadie me diga no supiste escoger, porque su vida no es igual que la mía. Y la vida está llena de altos y bajos, entonces por eso es que se llama experiencia. Fue muy desafortunado su comentario y me llamó mucho la atención el poco seso que algunos tienen, porque si usted encontró personas afines, yo no tuve esa suerte. Eso no significa de que vamos aquí a hablar solamente de lo bueno. Para poderse llegar a comer el jamón también hay que comerse el hueso. A mí no me interesa las personas que usted ha conocido, porque esa no es mi historia. Yo a usted no lo conozco ni me interesaría conocerlo, como tampoco me interesa conocer a nadie. Yo tengo mi propio espacio. No me interesa confrontaciones con las personas, porque eso a mí no me da absolutamente nada. Porque si usted a mí me aportara algo, entonces yo lo tuviera en cuenta, pero a mí no me aporta absolutamente nada todos esos mensajes de odio, todas esas personas que no tienen ningún tipo de vínculo con los demás y se creen en el derecho de tutearte, en el derecho de ofenderte, de venir a criticarte. ¿Quiénes son ustedes? Ustedes no los conozco.
y mucho menos me interesa conocerlo. Entonces, a pesar de que mi vida más bien es sobre la positividad, mucha tranquilidad y todo eso, porque eso es lo que a mí me ha curado, de vez en cuando tenemos que ponerle el punto a la I y rebatir a todas esas cantidades de patas de puerco que aparecen en tu vida. Porque las personas piensan que tienen derecho a opinar lo que a ellos les da la gana, escribir cuantas sandeces le venga a la cabeza y que entonces usted se quede callado. Yo no acostumbro a quedarme callado, yo simplemente lo hago por mi propia sanación, ¿verdad? Porque si no me trae nada, pues entonces ¿para qué? Aquí hay personas que discuten constantemente y se ofenden y se insultan. Yo no tengo absolutamente ningún interés. Lo que he dicho de los cubanos ha sido mi historia. Andar con cubanos a mí nunca me vino bien. A mí no me trajo absolutamente nada bueno. O siempre te hacían quedar mal, o siempre llegaban tarde, o siempre pues era esa gritería exagerada que forman en el bus, en el tren, en todas partes. Las discusiones sin sentido, el querer ser mejor que tú, la envidia que se le nota en los ojos. La poca sinceridad, porque venían a tu casa y todos lo estaban mirando y a ver y comparándose, y entonces que ¿dónde compraste esto? Ah, yo también lo quiero, y todos lo querían comprar igual que tú, criticando tu relación con tu marido. Pero el problema es que eso no se queda ahí, porque cuando tú piensas que tienes una amistad y eres confianzuda con esa persona y le cuentas cosas, acuérdate que en cuanto tengas el primer problemita, todo el mundo se va a enterar. Porque eso malo tenemos los cubanos, que hablamos mucho. Me incluyo porque todavía soy cubana. Yo tengo pasaporte alemán, pero yo no dejo de ser cubana nunca. Entonces, los cubanos no son leales. Ninguno es leal. La mayoría de la gente por delante se hacen tus amigos. Eso es como una obra de teatro. Ay, mi amiguita, cómo te quiero, cómo te adoro, cómo te compro el loro. Pero hace poco, la historia suya o la de cualquier otra persona, porque ahí también vi el texto de otra señora que me dice, entonces tú crees que tú eres la única. Yo no creo que soy la única de nada, yo simplemente he contado mi parte. Que si fue negativa o si fue positiva ante sus ojos después de usted leer o después de usted ver, eso a mí no me interesa. Yo conté mi relato. Espero no tener que dar otro tipo de respuesta aclaratoria como esta. Aunque yo no responda, no significa de que yo voy a dejar que todo el mundo se salga con la suya. Y como mismo digo que no quiero amistades con cubanos, digo que no quiero amistades con, por ejemplo, con ningún otro país. Porque ya mi vida está hecha. Ya los amigos que yo tengo son los que yo escogí, del país que sea. Yo no tengo que darle aclaraciones, yo no tengo que puntualizar nada absolutamente a nadie, porque a mí nadie me da nada. Pues recuerden mi eslogan: sean felices y disfruten sus vidas, que no hay más nada. Yo soy Morita, así esa misma, la cubana. Cuídense, hasta la próxima. Chao.